para todos. Mi nombre es Carolina Zapata Bustamante, hago parte del equipo de consultoras en Gobierno Corporativo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Hoy los estaré acompañando en calidad de moderadora de esta charla virtual que creamos para ustedes, en donde abordaremos el tema de gobierno corporativo como herramienta de posicionamiento en las pymes. En nombre de mi organización, agradecemos su interés y la acogida en esta conferencia. Antes de iniciar con el espacio, con esta charla, queremos invitarlos a ver el siguiente video de Seguros SAC. Muchas gracias. Carlos, prende tu micrófono, porfa. Claro que sí, muchas gracias. Les recuerdo la metodología de la conferencia de hoy será la siguiente. Los conferenciantes tendrán 1 hora y media para compartir sus conocimientos y experiencia en los temas que hoy nos convocan, y contaremos al final con 30 minutos para responder las preguntas que tengan al respecto. Los invitamos a hacer las preguntas en el módulo que está disponible para ello en la parte inferior de mano derecha del programa. Quiero recordarles que la conferencia será grabada y colgada en nuestro sitio web www.camaramedellin.com.co/biblioteca. Una vez allí y sobre su margen izquierdo deberán seleccionar la opción de conferencias virtuales, y allí podrán encontrar no solo las memorias de esta conferencia, sino de otras que hemos venido desarrollando a través de estos últimos meses. También pueden, y que obviamente pues pueden ser de su interés. Antes de presentarles a los conferencistas de hoy, quiero invitarles, en la conferencia del día de hoy nos acompañarán Diana Giraldo. Ella es abogada de la Universidad de AFI, es especialista en Derecho Comercial de la Universidad Pontificia Bolivariana, tiene estudios complementarios en habilidades gerenciales y SARLAF. Estuvo vinculado por más de 8 años en el sector financiero como abogada en asuntos de Secretaría General y en la adopción de buenas prácticas de buen gobierno corporativo. Cuenta con más de 5 años en el acompañamiento en empresas de carácter familiar y otras compañías de capital cerrado en la definición de su modelo de gobierno corporativo, y actualmente se desempeña como consultora en gobierno corporativo para la Cámara de Comercio de Medellín. También nos estará acompañando Camilo Andrés Núñez Rodríguez. Él es abogado, es magíster en Derecho Económico de la Pontificia Universidad Javeriana, es especialista en Derecho de Seguros y conciliador en Derecho de la Cámara de Comercio de Bogotá. Camilo ha sido profesor universitario en las cátedras de Derecho Económico Internacional en la Pontificia Universidad Javeriana y de cátedra en la Legislación Financiera y Cambiaria en la Universidad Piloto de Colombia. Actualmente es miembro fundador del Centro de Estudios en Regulación Económica y Competitividad Internacional. También se desempeña como secretario general en BMI Colombia, Compañía de Seguros de Vida. Adelante, Diani. Bueno, buenos días para todos. Caro, te mando un abrazo desde la distancia. Camilo, mil gracias por acompañarnos en este espacio de formación, que esperamos pues que por más que seamos abogados, tenemos yo creo que también una estructura más que todo empresarial. Si bien estos conceptos de gobierno corporativo tienen una parte legal, digamos que
cuando hacemos estos programas de formación lo que tratamos es ser más prácticos, más de casuística, más de que el empresario se sienta identificado con este tipo de conceptos. Entonces voy a dar paso a nuestra presentación. Caro, te agradezco demasiado que me confirmes cuando ya esté proyectada. Claro que sí. Listo, Diani, adelante. Bueno, este material, como dijo Carolina, lo dejamos publicado en nuestra página web como material de consulta para nuestros empresarios. Digamos que el día de hoy sí, efectivamente nos vamos a centrar en el tema de gobierno corporativo con algunas definiciones, unos temas específicos de modelos de toma de decisiones al interior de una organización y tener en cuenta algunos aspectos propios de los seguros. ¿Qué riesgos están asociados a todo este escenario de propiedad de los administradores, que Camilo pues, nos compartirá un poco más de sus conceptos? El objetivo del aprendizaje. Yo creo que hoy, pues en la convocatoria decíamos que nuestro objetivo es conceptos claves, una practicidad con la finalidad de que algunos de ustedes o las personas se vean identificados en esos modelos de toma de decisiones, con la finalidad pues de que cada vez vamos adaptando nuestros espacios o modelos de toma de decisiones a la realidad empresarial que cada uno de nosotros tenemos. Implementar buenas prácticas de gobierno corporativo, como le decía, si bien hay unos aspectos legales, lo que uno dice, lo que la ley me exige, pues digamos que tenemos una regulación estatutaria, pero otro tema es lo que las buenas prácticas nos aconsejan. Nos vamos a centrar sobre todo en el aspecto de buenas prácticas de gobierno corporativo. Yo creo que da lugar a que si bien debemos generar un equilibrio entre lo legal y las buenas prácticas de gobierno corporativo, esto se ve reflejado en que nuestros diferentes grupos de interés o dentro de las personas con las cuales nos relacionamos como empresa, llámese proveedores, clientes, entes de control, nos vean con muy buenos ojos, que le generen confianza, que efectivamente haya transparencia en las relaciones que se entablan con cada uno de esos grupos de interés. Ese es el objetivo de nuestro aprendizaje. Si bien hoy quiero arrancar y queremos pues dejar una definición básica de lo que significa gobierno corporativo. Nosotros traemos esta definición, si bien, digamos, es muy fácil decirlo, el reto es cómo poner en práctica esas buenas prácticas de gobierno corporativo o qué aspectos dan a que se dificulte la opción de esas buenas prácticas de gobierno corporativo, que más adelante las vamos a tomar. Es una definición, digamos que no de carácter regulatorio, sino que se ha venido adaptando por varias personas o por varios pues, personas expertas en este tema de gobierno corporativo. Algunas definiciones sí se vienen trabajando desde el sector financiero, donde está la regulación de buenas prácticas a través de la encuesta Código País. En el sector real tenemos también otras instituciones que han dado lugar a esas definiciones. La OCDE también trae pues, lo que significa gobierno corporativo, pero quisimos acotarla. Y personalmente considero que el tema de gobierno corporativo es alinear a los tomadores de las decisiones de una organización, decisiones estratégicas, en calidad de accionistas, los que formamos la propiedad, en calidad de directivos, los que hacemos parte de órganos directivos, llámese juntas asesoras, juntas directivas, consejos de administración, consejos asesores, y el ejecutor de las decisiones, es decir, el gerente. Y en algunas ocasiones estos tres roles los cumplen una sola persona. Entonces, una sola persona es el fundador, es el accionista, es el directivo, es el gerente. Pero hay que tener claridad en los roles de cada uno de esas instancias de toma de decisiones. Cuándo me pongo el sombrero de accionista, cuándo me pongo el sombrero directivo y cuándo soy el ejecutor de estas decisiones. Eso es lo que significa gobierno corporativo. Otra pregunta que nos surge es cómo se compone un gobierno corporativo dentro de una organización. El cómo lo definimos con instancias de toma de decisiones. A través de órganos de gobierno corporativo es que se conforma el gobierno corporativo de una organización. Asamblea General de Accionistas, que es la máxima autoridad o donde están los dueños, la junta asesora o junta directiva, y digamos que hay unas diferencias entre uno u otro órgano de gobierno que más adelante los vamos a tomar, que efectivamente es una instancia también de órgano colegiado, y la gerencia, presidente ejecutivo, director ejecutivo, esa es la otra instancia, y se van componiendo otros órganos de gobierno, otras instancias dentro de ese modelo de gobierno corporativo, llámese revisoría fiscal, comités de apoyo a la junta directiva, comités de apoyo a la gerencia, donde ya se va ramificando un poco más la estructura de gobierno corporativo.
Ventajas como tal de uno tener reglas claras o regulación de autogestión en esas instancias de toma de decisiones. Yo creo que a lo largo de los procesos de consultoría en los cuales hemos participado, Carolina, el equipo de trabajo, que hacemos parte de este equipo de gobierno corporativo, siempre abocamos porque pues, el escenario de gobierno es formalizar, profesionalizar el esquema de toma de decisiones, fluidez en la comunicación, que efectivamente se dé lugar a que en estas 3 instancias de gobierno corporativo se dé canales de comunicación efectivo, revelación de información, es decir, si hay un conflicto de interés, pues que se revele y que a la vez también se gestione y cómo es la mejor manera para gestionarlo. Mayor sinergia y compromiso, eso es lo que da lugar a que se adopten buenas prácticas de gobierno corporativo. Establecer las bases para una sucesión eficiente, ese es otro punto a favor de establecer buenas prácticas. La sucesión no solo es de un fundador, de un gerente, sino también de personas claves dentro de la organización. ¿Cómo ese conocimiento se va a quedar en la organización? ¿O qué acciones debe emprender un fundador o gerente para retirarse de una manera programada, más no de manera accidental? Que pues en algunas ocasiones nos ha pasado no es una decisión de gerente decir voy a pasar de un rol de actor a tutor, sino que de una manera accidental el fundador desaparece o efectivamente de la noche a la mañana queda en manos pues, de terceras personas que no tuvieron claro la visión o la misión de la familia, en caso de empresas de familia, o de los accionistas que, pues, digamos, fueron los que crearon los objetivos estratégicos o marcaron las metas a largo plazo. Entonces, súper importante el tema de las bases para una sucesión eficiente. Eso es lo que da lugar a establecer buenas prácticas de gobierno corporativo. Otro aspecto, blindar a la empresa del entorno o de factores externos. Es decir, si bien a hoy nos sometemos de manera voluntaria a unas reglas, las vamos a hacer cumplir, independientemente de que cambiemos de administración o independientemente de que lleguen nuevos accionistas o nuevos inversionistas. Y digamos que una de las bondades también, ya para terminar este aspecto de definiciones, es la claridad en los roles. Como lo decía anteriormente, cuando me pongo el sombrero de dueño y qué decisiones se toman en calidad de dueño y en qué escenario, ¿cierto? Y también en temas de junta asesora, junta directiva, si bien la junta asesora no es un órgano como tal decisorio, sino más bien consultivo, pues habrán unos aspectos que se tengan en cuenta y que se lleven a este órgano de gobierno para ser consultados. Entonces, en junta directiva también, o en estos órganos de gobierno, ¿cuál es nuestro rol cuando nos sentamos como miembro de junta? Y en caso de ser gerente, pues nuestro nivel de autonomía o ese marco de actuación propio para que pueda tener mayor maniobrabilidad en la toma de decisiones el gerente. Como en algunos momentos tendrá que consultarlo a otra instancia superior o acudir a su asamblea para solicitar o aprobación o consejo. Bueno, dificultades para su buen funcionamiento. Como lo decía, si bien los retos implican es tener un equilibrio entre lo que la ley me exige y digamos que ese componente de ley estará en los estatutos, en ese acuerdo societario, donde está pues todas las instancias de toma de decisiones o los niveles de administración deben quedar en estos estatutos. Entonces uno dice, una cosa es lo que la ley me exige, otra cosa es lo que las buenas prácticas me aconsejan. Y esas buenas prácticas las vemos reflejadas en lo que son los reglamentos de órganos de gobierno, en los manuales de gobierno corporativo, en los códigos de buen gobierno, pero para la construcción de cada uno de estos manuales, reglamentos o códigos, lo que debe primar es efectivamente las expectativas, los deseos de los accionistas y tener en cuenta también pues como el manejo que se le ha dado a la dirección y a la administración. Entonces, si bien uno en los procesos de consultoría tiene en cuenta es la voluntad de los accionistas o de los fundadores, pues también se tiene que involucrar a otras instancias de toma de decisiones para que esa construcción sea conjunta y que efectivamente esa adopción o se genere un grado de sensibilización al interior de la organización. Porque si bien todo el tema de gobierno corporativo también hace parte de la cultura organizacional de una empresa. Entonces, dificultades para su buen funcionamiento.
hemos identificado algunas y es el desconocimiento de las reglas legales. Si bien nosotros en procesos de consultoría en algunas ocasiones decimos muéstranos los estatutos o compártanos los estatutos y nos damos cuenta que a veces esa reglamentación no conversa con la realidad empresarial. O, no, ve, yo no sabía que tenía unas mayorías especiales para decir este tipo de cosas. Ve, yo no sabía que yo tenía unos métodos alternativos de solución de conflictos en caso de tener conflictos societarios. Hay un desconocimiento legal de esas pautas iniciales que están en los estatutos. En cuanto a los roles y responsabilidades, en algunas ocasiones decimos, pues es que la asamblea son los dueños y los dueños ya están involucrados en la gestión, entonces, ¿para qué hacer asambleas generales de accionistas? Error. Tenemos que desagregar como tal dónde decidimos como dueños, en qué escenario como directivos y que el gerente efectivamente tiene un nivel de autonomía para ejecutar ciertas decisiones. Yo creo que a lo largo de esta charla siempre hago énfasis en esas 3 instancias de toma de decisiones, en la claridad de los roles, en esas 3 instancias de toma de decisiones y tener muy claro, si bien puedo ser accionista y dueño, pues en algunas ocasiones yo ya le di un margen de autonomía al gerente y dejo que él decida. Entonces, ese es uno de los grandes barreras que nos encontramos y es no tener claridad en los roles. Ausencia de un enfoque estratégico. Yo creo que en esto lo resumimos, es que en algunas ocasiones nos encontramos con empresas que son muy operativas o unas juntas asesoras o juntas directivas muy enfocadas al operativo y deberían estar mucho más enfocadas en lo estratégico. Entonces hay que reevaluar si efectivamente esa junta asesora o esa junta directiva tiene ese rol estratégico dentro de la organización. Ahorita más adelante vamos a dar como esos tips o recomendaciones de qué es lo propio de estos órganos directivos. Ausencia en definir una misión clara como propósito. Si bien las empresas tienen una misión, visión de cara a la empresa, pues también en empresas de familia hay que definir cuál es la misión familiar o la visión familiar frente a los negocios conjuntos o ese patrimonio conjunto. Y lo mismo, la invitación en sociedades de capital cerrado, ese club de amigos o de expertos es cuál es nuestro propósito frente a esta empresa. ¿Seguiremos siendo accionistas en el mediano y largo plazo o tendremos la posibilidad de traer o atraer nuevos inversionistas, pero ¿cómo hacerlo? ¿Sí? Eso es súper importante dentro de las definiciones de buenas prácticas de gobierno corporativo. Estas son unas dificultades que vemos de nuestros procesos, que igual, pues Camilo, ¿sabes? Quiero darte como la palabra tú también, que tienes como ese conocimiento, como cuáles otras dificultades tú has visto de los empresarios cuando digamos, le ponen un poco de resistencia a la adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo. Bueno, Diana, muchas gracias. Aprovecho para saludar a todo el equipo de la Cámara de Comercio de Medellín y pues agradecer su invitación. También a todas las personas que nos están acompañando en este importante evento académico. Y bueno, son muchas los motivos que justifican la adopción de medidas de gobierno corporativo en una compañía. Y creo que lo primero que tenemos que hacer, o de pronto de los principales objetivos académicos en esta charla, es desmitificar o destruir esa creencia a través de la cual se piensa que el gobierno corporativo es un asunto de grandes corporaciones. El gobierno corporativo es un asunto, de pronto lo vemos lejanos para compañías que están en el mercado de valores o para compañías de grandes estructuras y asociaciones que requieren una cantidad de personal y una cantidad de órganos administrativos dados su nivel de capital y tamaño, y eso no es tan así. Y no es tan así porque el gobierno corporativo, como de manera espléndida nos lo decía Diana hace un instante, son las reglas de juego de una empresa. Y las reglas de juego de una empresa implican que cada cual entienda y asuma que se deben utilizar y ejercer ciertos roles para que la empresa pueda definir su norte. Y en ese sentido, estas reglas implican o se anticipan a posibles conflictos o discrepancias que se puedan dar tanto en el rol dentro de los mismos accionistas, diferenciarlos también de la misma administración, que no es nada distinto que la ejecución o quienes establecen los lineamientos generales para, digamos,
hacer posible la voluntad de los asociados y también quienes ejecutan, que no es nada distinto que la administración. Tener claros esos derroteros es muy deseable para mitigar conflictos. Incluso, y ya que tú hablabas, Diana, sobre las empresas de familia, pues las empresas de familia, aun cuando no pareciera, es muy importante establecer y fijar pautas y criterios generales, porque además de la existencia de una empresa que tiene unos fines y un ánimo de lucro, dentro de una empresa de familia, evidentemente existen o están correlacionados aspectos emocionales, aspectos que van más allá de lo que es la propia funcionalidad de una empresa, sino que cuando hay accionistas, miembros de una empresa que hacen parte de una misma familia, los intereses van más allá de la empresa, van más allá, incluso permean conflictos familiares o incluso la entrada de terceras personas, familiares, esposos, parejas, hijos o personas que ingresan en la familia y que de alguna u otra manera involucran intereses distintos a los de las empresas. Entonces, en este punto quería de pronto hacer énfasis en eso, y es hacer énfasis que el gobierno corporativo no es solo un asunto de grandes compañías y grandes empresas, sino que se hace aún más relevante en las pymes o en las compañías y empresas de familia, en las cuales pueden concurrir intereses más emocionales adicional a las propias dificultades que conlleva diferenciar los intereses de los socios capitalistas, por decirlo así, y la administración. Eso para este punto, Diana. Bueno, entonces digamos pues adelante, digamos que retomando y legitimando lo que tú nos has comentado, traemos a colación pues estas palabras que hacen parte del informe de gobierno corporativo del grupo Nutresa, pero si bien decimos es un informe de gestión de una gran compañía, debemos, creo que sí, el rol como conferencistas del día de hoy es quitar este paradigma de que esto es solo para grandes compañías. No, yo creo que a hoy lo que importa es que si bien hay empresas que apenas están en un estado de constitución, de creación, que más adelante vamos a validar el ciclo de vida de las empresas, desde el momento del arranque hasta ese grupo de accionistas pequeños o ese grupo familiar pequeño, se ponen reglas claras de interacción, reglas claras en temas de empresas de familia, reglas claras de interacción familiar, ingreso, permanencia y retiro de los miembros de la familia. Ese es un buen escenario o un buen arranque para tener reglas claras de carácter preventivo, más no reactivo. Y el tamaño no nos importa. Lo que nos importa es que efectivamente haya una convicción de adoptar buenas prácticas de gobierno corporativo. Entonces, el tamaño pequeño, la startup, el tamaño mediano, tamaño grande, independientemente del sector, llámese el sector real, el sector de servicios, independientemente del sector. Y también, si bien nos ha pasado al equipo de trabajo, hemos tenido ESALes, entidades sin ánimo de lucro, que han creído en estos procesos y que efectivamente van generando unas reglas con la finalidad de ir profesionalizando la toma de sus decisiones. Entonces también, digamos que no solo para sociedades, sino también para entidades sin ánimo de lucro. Hace poco también tuve uno de mis clientes, es una copropiedad. Y si bien pues tiene una estructura distinta, dicen, venga, no, tomemos esas buenas prácticas que tenemos en el entorno, que posiblemente no las hemos documentado, y hagamos de esto que efectivamente los nuevos copropietarios o nuevas personas que hacen parte del consejo de administración tengan claro cómo es el deber para nosotros en temas de buenas prácticas. Entonces, si bien es con la finalidad de mito-realidad, no es un mito, es que efectivamente la realidad da lugar a que podamos establecer buenas prácticas en cualquier tipo de organización. Entonces, creo que legitimo un poco lo que decía Camilo, tener en cuenta en algo que me gusta muchísimo, y esto es una gráfica que me gusta mucho, y es como el ciclo de vida de las organizaciones. Una de las preguntas que nos hacen es, bueno, ¿y cuándo establecemos buenas prácticas de gobierno corporativo? Yo soy partidaria y estoy segura que Carolina y Camilo pensarán desde el momento de la creación. Si bien hay una idea de negocio,
pues esa idea de negocio efectivamente nos va a interesar más la generación del ingreso, cómo este plan de negocio funciona, cómo atraigo nuevos inversionistas, cómo atraigo nuevos proveedores, qué fuentes de financiación necesito para estructurar este negocio, pero no podemos dejar al lado que si bien nos asociamos con otras personas o yo soy un único accionista, yo tenga claro efectivamente cómo voy a manejar esta organización a nivel de dueños, a nivel de empresa y a nivel de gerencia. Esto es súper importante, me gusta muchísimo esta gráfica. En algunos momentos pues hemos tenido clientes que empiezan en una etapa de arranque y dicen, no, desde ya queremos un órgano directivo y que nos dé línea para temas estratégicos. En etapa de crecimiento, si bien no quiero sentirme tan solo para tomar decisiones, pues que terceras personas me acompañen en la gestión para tomar mejores decisiones o para tener decisiones, sí, más acertadas a la hora de tener nuevos retos. En el tema de estabilidad, ok, ya tuve una curva de aprendizaje, ya supe qué pasó, ya supe cómo este negocio se vuelve un poco más ágil para generar unos crecimientos más exponenciales. También funciona el tema de buenas prácticas de gobierno corporativo. En etapa de madurez, yo creo que en la etapa de estabilidad y madurez, en gobierno corporativo vemos algo y es el tema de los planes de transición de liderazgo, el plan de relevo generacional y, como lo decía anteriormente, hay que empezar a fijar esas bases para que ese tránsito de gerencia o ese tránsito de administración sea menos, no genere el mayor traumatismo, sino que efectivamente sea algo mucho más organizado, mucho más programado y que queden unas bases sólidas para que efectivamente la administración o más bien esta sociedad siga en el mismo camino, igual o mejor. Y pues efectivamente, cuando tenemos un tema de decadencia, nos ha pasado, miren, porque obviamente habrán otras causales que dan lugar a una disolución y liquidación de una sociedad conyugal, pero, disolución y liquidación de una sociedad, pero si bien esa decadencia en algunos temas dicen, bueno, ¿y por qué el ciclo de vida de estas organizaciones se da tan rápido? Sobre todo hay más estadísticas en empresas de familia, y se da por un tema de malos manejos administrativos, o porque no hay una definición clara de los roles, o porque se confunde la caja de la familia o de los accionistas con la caja de la empresa, y esto da lugar también a un índice de mortalidad, que da lugar a que, pues, ojalá no las empresas que estamos conectadas el día de hoy no hagan parte de esos índices de mortalidad. Bueno. Si bien ahorita lo decía, que cómo se compone el gobierno corporativo de las empresas, acorde a las leyes vigentes existen los siguientes órganos. Entonces tenemos, me gusta siempre dejar como claridad en los roles o en los ejes de lo que compone un gobierno corporativo, el eje de propiedad, el eje de empresa y el eje de ejecución. Entonces, cuando estamos hablando de asambleas de accionistas, estamos todos los accionistas o los que tenemos un título que nos da la calidad de accionista, llámese un accionista con acciones ordinarias, con acciones preferenciales, con acciones de industria, pero también eso es un llamado y es tener muy claro cuáles son los derechos y las obligaciones de cada uno de los accionistas de una organización. No solo hay derechos, sino también unas obligaciones. Y en el escenario de Asamblea General de Accionistas, tener la claridad de cada uno de estos accionistas. O todos somos ordinarios. Bueno, pero entonces tenemos unas reglas que están inicialmente en los estatutos y cuáles nos vamos a poner como adopción voluntaria. Entonces estamos todo el marco de los accionistas. En junta directiva, algunas preguntas que nos hacen a nosotros como consultoras, y lo primero es, ¿tienen que estar todos los accionistas en la junta directiva? Llámese una empresa de familia o el grupo de amigos 3, 4 accionistas, y pues digamos que si bien los procesos de modelar un proyecto de órgano de gobierno o de crear un modelo de junta asesora, junta directiva, pues es un traje a la medida y uno se dice, debe haber un equilibrio entre la representación de los accionistas o los mismos accionistas, pero también tener algunos miembros externos que generen valor dentro de la organización. Pero también una de las preguntas que nos hacen, ¿cuántos miembros de junta? ¿Cuántos miembros que sean accionistas? ¿Cuántos que sean miembros externos? No hay una regla absoluta. Por eso digo, es un traje a la medida
y dependiendo de la empresa, de la complejidad de la operación, del tamaño de la misma, de varios factores, damos lugar a que sea una conformación o se ajuste a la realidad empresarial de esta organización. Pero lo importante en esta instancia de junta directiva es que efectivamente haya un equilibrio entre los accionistas y miembros externos. Eso es como una invitación. Igual algunos me dirán, pero es que estamos todos los accionistas. Yo creo que eso lo decimos Carolina y del equipo de trabajo, y es siempre, antes ustedes se mantienen en la asamblea constante. O sea, ¿qué diferencia hay entre esta asamblea y esta junta directiva? ¿O qué tan estratégica está haciendo su empresa tomando decisiones al interior de este órgano directivo? Y dicen, de 1 a 10, somos muy operativos. Bueno, y en el tema de ejecución, entonces tenemos a un fundador, casi siempre está en las empresas de familia, el fundador es el líder, uno de los accionistas, también puede ser que no sea el fundador, o un externo. Ya digamos que hay procesos en los cuales ya han pasado un tránsito de que el fundador ha dejado de tener este rol de gerente y ha pasado a terceras personas la gerencia, ya sea de su grupo familiar en empresas de familia, en externos, en empresas de capital cerrado, y en ESALES, donde dicen, miren, nosotros somos miembros fundadores, pero ya hemos delegado esta gerencia a un gerente externo. Alternativas de modelos de gobierno corporativo. Miren, estos son modelos muy básicos, tienen algunas ramificaciones, como lo decía ahorita, por ejemplo, el tema de asamblea y gerencia. Entonces, dependiendo también, hay unas reglas o hay unos criterios para decir si es obligatorio tener revisoría fiscal o no, pero entonces la revisoría, dicen, ¿dónde queda la estructura de gobierno? Abajito de la asamblea, porque es que la revisoría fiscal son los ojos de los accionistas dentro de la organización, entonces uno va generando ese modelo teniendo en cuenta otros aspectos como revisoría fiscal, los comités de apoyo a la junta directiva, comités de apoyo a la gerencia, ¿sí? Frente a, pues, como este escenario que vivimos a nivel mundial, el tema de la pandemia, pues, dio lugar a que se establecieran comités de crisis. Entonces me decían, ¿y dónde queda este comité de crisis? ¿De la junta directiva o de la gerencia? Hay que tener claro cuáles eran los temas, cuáles eran efectivamente la finalidad para establecer ese comité de crisis, y uno lo establecía o en la junta asesora o directiva o en la gerencia. Este es un modelo inicial, quiere decir la etapa de arranque, el emprendimiento, donde tenemos un fundador y gerente 24/7, estamos en una etapa de estructuración, fundadores con pleno dominio de la empresa, es decir, concentración en la toma de decisiones de un fundador. Sin embargo, este modelo inicial tiene que trascender a otro modelo porque no es sostenible frente a varias situaciones que se presenten en la empresa. Por ejemplo, que el fundador ya no esté, que en empresas de familia empiecen a vincularse miembros de la familia dentro de la organización, que tengamos la posibilidad de expandirnos o tener nuevas unidades de negocio, pero el gerente no tiene como esas habilidades o desconoce de ciertos temas estratégicos y le gustaría complementar su labor gerencial. Entonces, este modelo inicial, uno sí dice es, ¿hasta cuándo funcionaría? ¿Cuándo pasaríamos a otros modelos de transición o a un modelo final? Entonces, tenemos un modelo de transición que digamos que ya es que este gerente o este fundador decide apoyarse en terceras voces, pero sigue teniendo la última palabra o él es el que toma la decisión, pero escucha, ¿sí? Entonces, este es un modelo de transición, volvemos y decimos, funciona por X o Y años, pero tiene que pasar a otro modelo mucho más profesional para la toma de decisiones cuando pasen ciertas condiciones. Entonces, empresa, pues también digamos que en una etapa de fortalecimiento, de expansión, funciona de manera temporal. Esto es algo súper clave. No siempre nos podemos quedar en estos modelos. Digamos que cuando traemos o estructuramos modelos de gobierno corporativo, siempre decimos, esto no puede quedar escrito en piedra. Esto también tiene que evolucionar dependiendo del momento histórico de la organización, de la realidad empresarial, de dónde la posición del gerente o fundador, cuál va a ser su rol, y empieza a cambiar el modelo. El tema, digamos que ya de trascender a un modelo final,
Si bien algunos me dirán, no, pero es que yo ya tengo ese modelo. Ah, no, es que yo soy sociedad anónima y estoy obligado a tener junta directiva. No, más bien mi invitación es a determinar si esa junta directiva que usted tiene que tener por un requisito legal o porque la adoptó porque consideró que era viable en su organización, qué tan estratégica, qué tan participativa es en la toma de decisiones estratégicas, más no operativas. ¿Qué tanto esta junta directiva está pensando en el mediano y largo plazo? Que si bien yo creo que ya está un poco revaluado por lo que estamos viviendo a nivel mundial, que ese mediano plazo yo creo que es a 2, 3 meses y el largo plazo 6 meses. Entonces, digamos que eso también da lugar a que hoy también se esté revaluando los ejercicios de planeación estratégica, su matriz de riesgos, en virtud pues de esta situación. Pero si bien estos son temas de junta directiva, ¿qué tanto está su junta directiva empapada de estos temas? ¿Qué tanto está aportando en estos temas estratégicos? Esa es como la primera reflexión que hago de estos modelos de gobierno corporativo, porque también nos ha pasado, no, pues Diana, llegamos a lo mismo, tenemos asamblea, junta directiva y gerencia, sí, pero le dimos un dinamismo y una recomposición a esta junta directiva para que fuera mucho más estratégica en su organización. Quiero darle la palabra a Camilo, porque si bien en estos escenarios o instancias de toma de decisiones, pues ¿quiénes lo conforman? Personas. Y en algunas ocasiones se presentan riesgos inherentes a la estructura de ese gobierno corporativo. Camilo, te doy paso. Muchas gracias, Diana. Con esto, con toda la introducción y, digamos, la explicación de las diferentes estructuras de gobierno corporativo que se predican y que en algunos casos son deseables, en otros son imposiciones legales, genera evidentemente unos riesgos inherentes a la composición y a la estructura misma de las compañías, que es lo que a continuación me gustaría entrar a visibilizar. ¿Por qué? Porque alrededor de una empresa, evidentemente, existen los riesgos propios de cada negocio. Existen riesgos que podemos encontrar frente a aspectos de responsabilidad de cara a la afectación a terceras personas, o los riesgos inherentes a la propiedad, a la planta, al equipo, incendio, terremoto, de continuidad de negocio. Es decir, una cantidad de riesgos inherentes a la compañía, los cuales en muchas oportunidades son incorporados dentro de las matrices de riesgos, y también pues se buscan mecanismos para trasladarlos, mitigarlos o reducirlos. No obstante, en ocasiones no nos hemos dado cuenta, y las empresas hay veces pecan por no advertir los riesgos propios del gobierno corporativo de las compañías. Es decir, que más allá de la afectación que se le pueda, o digamos los riesgos inherentes a la ejecución misma del negocio, pueden existir riesgos asociados a la estructura societaria misma de la compañía, y que puede tener repercusiones directas y que sin duda pueden afectar el transcurso o el desarrollo de las actividades propias del objeto social de la compañía. Particularmente quisiera resaltar los 3 que expongo a continuación, que son riesgos propiamente inherentes al gobierno corporativo de las compañías y que está estrechamente ligado a lo que Diana nos exponía hace un instante. Por ejemplo, el primer riesgo que quisiera poner de presente son aquellos riesgos asociados a la muerte de un socio o administrador. ¿Y qué es lo que sucede? Muchas veces las compañías dependen, y más que todo las compañías que inician con emprendimientos, dependen mucho del conocimiento propio de sus socios fundadores. Dependen mucho de ese know-how que por su experiencia, que por su trayectoria en un mercado en específico o por su conocimiento particular, son los que venden a la compañía. Y pensemos en estructuras, por ejemplo, hoy pequeñas compañías que surgen a través de la incorporación de nuevos modelos tecnológicos. La tecnología, que es un bien intangible y que surgen de las ideas de
de aquellos emprendedores que son gomosos con estos temas, muchas veces el desarrollo de la empresa o de la compañía depende del conocimiento específico de aquel que tuvo una idea y que incluso la patentó. Pensemos también en otras industrias, pensemos en firmas de arquitectura, firmas de abogados o cualquier tipo de empresa que surge del ejercicio de profesiones liberales, bajo las cuales el conocimiento específico de sus socios fundadores es su principal goodwill ante un mercado. Y me pongo a pensar, por ejemplo, casos como de firmas de abogados, en las que incluso la razón social de la compañía depende de los nombres de los socios, y los clientes que llegan a esas compañías básicamente no lo hacen por la estructura propia de la corporación, sino porque sé quién está detrás de ellos, quién es el socio, quién es la persona que va a trabajar mi caso en específico, o quién es ese arquitecto que tiene un prestigio de tal categoría que es con él con el que quiero trabajar. Y vean que muchas veces no depende tanto de la estructura empresarial como tal, sino de la imagen o del socio que está detrás de ellos. Ahora, ¿qué puede suceder con la muerte de cualquiera de estas personas? Cuando muere una persona o falta alguno de estos socios, evidentemente se genera un daño o tiene alguna afectación que indudablemente va a tener afectaciones patrimoniales en una compañía. Y les voy a dar un caso que no es muy lejano y por todos es conocido. El caso de Apple con la muerte de Steve Jobs generó realmente un impacto muy duro en la valoración de las acciones de la compañía. Claro, es una compañía que alcanzó a trascender el nombre de su fundador y por supuesto por precisamente adoptar buenas políticas de gobierno corporativo, pues pudo reponerse ante dicha partida y lograr alcanzar pues y recuperar los niveles de mercado que ahorita tiene. Pero también han habido casos de grandes compañías a través de las cuales la pérdida de su socio o la pérdida de esa persona que genera el goodwill de la compañía tiene serias afectaciones para el reconocimiento y la confianza hacia sus clientes o partes de interés. Dentro de los riesgos que hemos considerado para la muerte de un socio administrador está la pérdida de conocimiento, evidentemente, también pérdidas de las garantías intangibles asociadas a la persona, que era lo que les decía, una persona que maneja un conocimiento específico, una persona que maneja una ciencia, un arte determinado, o otro riesgo es el ingreso de terceras personas asociadas a la toma de decisiones de la empresa. Y aquí quisiera trasladar el riesgo desde otra perspectiva. Pensemos en compañías a través de las cuales dos personas, dos socios, pensemos en dos arquitectos en los cuales se asocian dos compañeros de universidad o se asocian dos compañeros que han desarrollado un mismo conocimiento y entre ellos han construido una empresa, entre ellos han forjado una línea de negocio y entre ellos han logrado generar confianza con los diferentes actores del mercado. Se presenta la partida o el fallecimiento de cualquiera de los socios y van a ser terceros lo que en derecho sucesoral y el curso natural de las situaciones que se puede presentar en la sociedad es que los herederos hereden esa participación accionaria y hagan parte de la toma de decisiones en la misma compañía, en la empresa. Aquí hay un riesgo claro que es evidente porque tal vez un socio, un accionista, no quisiera que terceras personas entraran a ser parte de la sociedad. Pensemos en una firma de 5 abogados reputados que tienen su bufet, su firma, pero muere uno de los socios que prestaba su nombre incluso para la razón social. Evidentemente, no en pocos casos, las personas que están llamadas a heredar su participación en la sociedad no desarrollan el mismo oficio de la persona que ocupaba esa posición. Pensemos que el esposo muere una de las socias de la firma, pero su cónyuge se dedicaba a
a otra ciencia. Por ejemplo, pensemos sea una persona que no es abogada, sino es un ingeniero de sistemas o una ingeniera de sistemas y sus hijos se han dedicado a la música. Evidentemente su aporte ante la sociedad es muy distinta a la que aportaba su padre o su madre, que era socio de la compañía y que era abogado o abogada de la sociedad. Luego, de pronto, los otros socios sobrevivientes no están muy interesados en que alguna tercera persona haga parte de la participación accionaria o haga parte en la toma de decisiones de la empresa. ¿Qué puede suceder en estos casos? Bueno, si no hay buenas políticas de gobierno corporativo, esto puede implicar o incorporar personas que de pronto no son tan deseables que participen por no tener el conocimiento, o la otra, entrar en una disputa que no pueda zanjar este tipo de discusiones. Para este tipo de circunstancias, las compañías deben establecer políticas claras en sus estatutos. Básicamente, también dependerá del tipo societario, porque en compañías como una sociedad anónima, la norma pues, nos impide que poner barreras para el ingreso de los herederos de un accionista, pero se pueden establecer mecanismos de resolución de conflictos e incluso pactar el valor de las acciones en caso de faltante y darle la prioridad para la adquisición de las acciones a terceros, a los terceros o a los socios sobrevivientes. Es aquí que las estrategias de mitigar este tipo de riesgos deben ser expresamente acordadas y anticipadas. Ya Diana nos hablaba hace un instante sobre las diferentes etapas que deben visibilizarse en una compañía. Está la etapa de crecimiento, está una etapa de consolidación en un mercado, está una etapa de expansión, de estabilización, y todas estas etapas deben consignarse en los estatutos, deben consignarse en las políticas sucesorales de la compañía y en los estándares de manejo y consolidación de las estructuras societarias. Por ejemplo, en estos casos en el que se quiera precaver el ingreso de terceros, pues es perfectamente factible que en los estatutos se disponga que dentro de un plazo determinado, dentro de un plazo señalado, uno o más de los socios sobrevivientes tendrán el derecho de adquirir la participación que tenía el fallecido. Por supuesto, esto reconociendo a los herederos del socio faltante un pago de una suma de dinero que corresponda a la participación accionaria de la persona que sale de la empresa. Y eso es muy importante establecerlo porque en ocasiones la participación accionaria del socio faltante pues es lo que en últimas lleva a establecer un conflicto entre los socios sobrevivientes y los herederos del socio faltante. Pero para estas alternativas existen varios remedios, por decirlo así, que se han estructurado, y es que se establezca estatutariamente que en caso de un conflicto o ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre la valoración de la participación del socio faltante, se establezca un perito, un tercero independiente, una persona experta en valoración de participación accionaria, sea quien defina el valor de la suma de esa participación y así los socios sobrevivientes lleguen a un acuerdo con los herederos del socio faltante. Ahora bien, de hecho, el conflicto que puede suceder de pronto no se puede dar en cuanto a la valoración de la participación de una persona, que si bien es muy importante, puede que las partes lleguen a un acuerdo. La dificultad en este tipo de casos es la posible circunstancia de que los socios sobrevivientes no tengan la liquidez suficiente para adquirir el valor de las acciones del socio faltante. ¿Cómo puede mitigarse en estos casos? Y les comento desde mi experiencia, por ejemplo, desde el sector asegurador, se han establecido estrategias importantes a través de pólizas de socios o pólizas de accionistas, con las cuales la compañía, la sociedad como tal, toma una póliza a través de la cual asegura el valor de la participación accionaria de los socios, y en caso de que ellos falten, pues el valor asegurado se destinará para la adquisición
de esas acciones a los socios sobrevivientes, que es una posibilidad que permite mitigar el riesgo de iliquidez al momento de ejercer la opción de compra sobre las acciones por parte de los demás socios que quisieran hacer uso de esta posibilidad y hacer el ofrecimiento hacia los familiares del socio faltante. Pero también hay diferentes riesgos asociados, por ejemplo, el de enfermedad o incapacidad de un socio administrador, enfermedades que han llevado a que personas que antes estaban en sus plenas capacidades mentales no puedan, o por el deterioro de su salud, no puedan tomar las decisiones conforme a las necesidades propias de la compañía. Aquí por eso esta situación dificulta la administración y también genera una pérdida de los intangibles. Frente a estos eventos es muy importante que en los estatutos se incorporen políticas y procedimientos para prever estas circunstancias. La enfermedad o fallecimiento de cualquiera de los socios o administradores, como les decía, puede generar impactos patrimoniales en cualquiera de las compañías, y por eso es importante que las políticas de gobierno corporativo establezcan medidas que mitiguen este tipo de situaciones. Ahora bien, existen los riesgos propios de la administración. Sabemos que nuestro ordenamiento jurídico, con las normas contempladas en el Código de Comercio, pero particularmente en la Ley 222 del 95, que establece un régimen muy estricto sobre la responsabilidad de los administradores, pues implica que los administradores, bajo la estructura que nos explicaba Diana hace un instante, tienen una serie de responsabilidades de cara hacia los accionistas, hacia la sociedad y hacia terceros. Tanto es así que responden por los actos erróneos, ya sea por acción u omisión, que ellos pueden cometer y que terminen afectando a las partes de interés, y que en casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones o violación de la ley o de los estatutos, incluso tenemos un régimen que presume la culpa del administrador. Estos riesgos inherentemente llevan a que aquellas personas que vayan a ejercer y asumir estas responsabilidades, pues lo hagan solicitando ciertas garantías o protección ante la posibilidad de incurrir de manera culposa, no dolosa, en uno de estos casos. Y es aquí cuando también es muy importante el uso de figuras, ya sean fiducias o pólizas de responsabilidad de administradores, que protejan el patrimonio de aquellos que van a asumir la gerencia en este tipo de sociedades. Hoy en día, un administrador, ¿por qué los administradores de las sociedades exigen un nivel de compensación salarial y de compensación y de implementación de garantías que protejan los actos propios de su administración? Pues precisamente por el riesgo que asumen. La gerencia incorpora o exige y demanda la asunción de riesgos, los cuales los mejores administradores estarán en la capacidad de exigir que se les proteja frente a este tipo de circunstancias. Y precisamente por el régimen tan restrictivo y tan, digamos, exigente para los actos que realizan y desarrollan este tipo de administradores. Hay quienes al analizar los riesgos inherentes de las empresas, o sabemos que tradicionalmente los economistas nos hablaban de los factores de producción, que generalmente a comienzos de siglo y a mediados de siglo nos hablaban de los factores de producción como los más importantes para desarrollar empresas: el capital, el trabajo y la tierra. Hoy en día, el capital cada vez es un factor muy importante. El trabajo, el aporte que cada uno de las personas que participan en la empresa incorpora. La tierra se ha vuelto mucho más difuso. La tierra es un factor de producción que incluso este periodo pandémico nos ha demostrado que la digitalización nos permite, para ciertas industrias, particularmente las industrias de los servicios, no es un elemento tan relevante. Pero hay un cuarto factor que dentro de esa teoría tradicional no se concebía, y ese cuarto factor de producción que antes no se tenía incorporado en este trinomio que antes se tenía considerado es la gerencia. La gerencia es un factor de producción indispensable para el funcionamiento de las empresas, y por eso
las estructuras de gobierno corporativo lo que buscan es que esos factores de relacionamiento entre capital, gerencia y trabajo tengan estructuras claras que nos permitan mitigar estos riesgos inherentes a las estructuras de gobierno corporativo. Tanto es así que para cada una de ellas existen instrumentos de protección frente a este tipo de situaciones. Conocemos para los actos propios de los gerentes pólizas como las de directores y administradores o las relacionadas frente a los conflictos entre los socios. Lo importante es tener unos acuerdos claros y unos acuerdos estatutarios dentro de las políticas de las compañías que permitan mitigar estos riesgos inherentes a las estructuras de gobierno corporativo. Más aún cuando hablamos en estructuras de gobierno que parten, como les decía en un principio, no solo del desarrollo de la empresa, sino que involucran aspectos familiares que por detrás de eso pueden tener aspectos relacionados más con temas emocionales de la compañía. Y no quiero perder de vista un ejemplo de gobierno corporativo al cual hemos tenido acceso todos los colombianos. Y no olvidemos una empresa muy querida por todos que se llamaba Ecomoda. En Ecomoda, el 40% hacía parte de la familia Mendoza, el otro 40% hacía parte de propiedad de la familia Valencia y el 20% restante eran para otro tipo de accionistas minoritarios. Y evidentemente, al margen de la historia de amor que nos regaló la novela, había un serio problema de gobierno corporativo directamente relacionado con las prácticas de las políticas empresariales, pero detrás vemos cómo factores más allá de la empresa nos afectan o pueden llegar a afectar asuntos relacionados con los propios sentimientos, con la propia relación e interacción entre las familias, y son aspectos bajo los cuales, si no se tienen estructuras de orden sucesoral, de gerencia, de designación y responsabilidad y sobre todo rendición de cuenta, pueden afectar muy fuertemente las capacidades y los riesgos reputacionales frente a una compañía. Son algunos aspectos que me parece son muy importantes a tener en cuenta, y también saber que existen mecanismos, además de las políticas, sino mecanismos de estructuras financieras, de coberturas, incluso de seguros, que pueden ayudar a mitigar impactos tan fuertes frente a los riesgos inherentes de este tipo de estructuras. No sé, Diana, si quieres continuar. Bueno, Camilo, pues digamos que hoy pues hay una diferencia grande entre lo que efectivamente es los riesgos asociados a esa propiedad o a ese socio accionista, que bien nos dijiste pues cuáles serían unas causales para que efectivamente se active ese riesgo, y hay otro, esos riesgos propios es de la administración, de quien efectivamente ejerce la calidad de administrador, miembros de junta directiva, el gerente, presidente, primer nivel directivo. Entonces, pues digamos que eso hace que en la estructura de gobierno corporativo podamos ver la posibilidad de asegurar esos riesgos, de prevenir, llegado a darse este riesgo, como a través de un seguro o como a través pues de estas herramientas podemos mitigar un poco el impacto cuando efectivamente ese riesgo se ejecute, no se dé, ¿cierto? Bueno, entonces digamos que volviendo nuevamente a esas instancias de toma de decisiones, rápidamente voy a dejar algunos elementos de buenas prácticas de gobierno corporativo. Digamos que la ley en la Asamblea General de Accionistas ya dijo cómo deben ser las reuniones de los órganos de Asamblea General de Accionistas. Entonces, las normas que están en el Código de Comercio, otras en la Ley 1258 del 2008 que aplica para las sociedades por acciones simplificadas. Entonces, si bien la ley ya dijo cómo debe ser el funcionamiento, el desarrollo, los temas de estos órganos, de este órgano de gobierno, pues digamos que lo que complementa las buenas prácticas de gobierno corporativo es otras funciones u otros temarios que podemos traer a colación en esta instancia de toma de decisión. Importantísimo, miren, hay algo que nosotros decimos en nuestros espacios de o formación o de consultoría, y creo que varios de nuestros aliados en temas de gobierno corporativo lo manifiestan, y es, miren, no hay nada más estresante o más riesgoso que ser dueño de algo que usted no conoce.
Entonces, por eso es importante que, si bien la Asamblea General a veces nos dice, no, la hacemos por un requisito de ley, la hacemos para cumplir un formalismo, como buena práctica es, háganla como un espacio o un foro para invitar a esos accionistas que, si bien no tienen que ser empleados, si bien no hacen parte de la administración, conozcan el estado de la compañía. Conozcan al menos cómo es el desarrollo o cómo cerró en el año inmediatamente anterior esta organización, si es una empresa viable, si están pasando dificultades o cómo se proyectan a 2 a 3 años. Este es un foro que le damos mucha relevancia cuando, digamos, que o tenemos hijos que solo tienen un componente accionario porque hicieron un ejercicio de planeación y les dieron unas acciones ya en vida, o porque hay unos accionistas donde uno es el gerente pero los otros no hacen parte de la gestión, entonces solo hay algunos que conocen. No, yo creo que debe haber un trato, pues esto lo trae como principio también la OCDE, es un trato equitativo para todos los accionistas, entonces que este espacio de asamblea sea un foro donde se conozca el estado de la inversión. Entonces, esto es un tema importantísimo, le damos mucha fuerza en el tema de reglamentos de órganos de gobierno, de cómo se vuelve un foro para conocer el estado de la inversión. Definir metas de largo plazo. Miren, ahora, como lo decía, esto de corto, mediano y largo plazo ya está muy revaluado por este aspecto pues, que estamos viendo a nivel mundial, pero si bien esos lineamientos estratégicos es de los dueños los que nos están diciendo a nosotros como administradores, como directivos, mire, queremos ir para allá, dígame cómo vamos a llegar, pero queremos llegar hasta allá. Entonces, ¿quién traza esos objetivos estratégicos? La asamblea. ¿Quién ayuda a desarrollarlo o a llegar o a parametrizar cómo voy a llegar allá? Los directivos y la gerencia. Ejercer los derechos y obligaciones de los accionistas. Esto es algo muy importante, vuelvo e insisto. No todos tenemos acciones ordinarias, o posiblemente todos tengamos acciones ordinarias, o definimos un tipo de acción con X características, pues tener claro cuál es el tipo de acción que yo tengo y a partir de ahí determinar cuáles son los derechos y las obligaciones de cada uno de esos tipos accionarios. Esto es súper importante, nos ha pasado en algunas ocasiones, revisamos la norma, los estatutos y decimos, ¿usted sabía que tenía unas acciones tipo A? No, ¿qué es eso? No, son representativas de capital. Posiblemente no, solo le estaba dando derechos políticos. Entonces, súper importante que la regulación de los tipos accionarios que usted tiene en los estatutos, usted entienda con claridad efectivamente cuáles son esos derechos, esas obligaciones que le conceden esa acción. En temas de órganos directivos, abocamos y somos abanderados por órganos directivos funcionales, más no operativos. Entonces, yo creo que tengo tres momentos en los cuales digo, mire, si esta junta está dedicada a estos 3 temas, usted tiene un órgano de gobierno funcional. Uno es crear y hacer seguimiento a la estrategia. Entonces, ahí es donde uno dice, esta junta mía no es tan estratégica, no es muy operativa. Entonces, crear y hacer seguimiento a la estratégica. Hay que planear y hay que medir. Otro tema súper importante, participar de las operaciones claves del negocio, de esos temas estratégicos que dan un vuelco al modelo de negocio o que puede poner en riesgo reputacional esta organización, pero aún así vamos a asumir la decisión. Entonces, participa de esto y a veces nos dicen, no, esa decisión solo la tomó el gerente o el fundador. ¿Pasó por junta directiva o junta asesora? No, por el concepto de junta asesora. No, realmente esto fue una decisión netamente del fundador. Entonces, yo como administrador y por esos riesgos asociados a la administración, para mí como miembro de junta sí me interesa, si bien voy a participar de la toma de la decisión, así esté de acuerdo o no esté de acuerdo y eso quedará en las actas, súper importante que participen de estas decisiones estratégicas. Ya habrá unos temas de formalismos, efectos probatorios, de cómo se están construyendo esas actas para que efectivamente queden los temas que se llevaron a cabo dentro de este órgano de gobierno corporativo. Contar con diferentes visiones. Entonces, ahorita nos decían, no, es que todos los que estamos en la propiedad, los que somos accionistas, también estamos en la junta asesora o en la junta directiva. Hay que entrarnos un poco más en por qué se estableció esa estructura de esa forma, pero digamos que tiene que haber un equilibrio. Si usted quiere tener un órgano directivo, debe haber un equilibrio entre los representantes de los accionistas o esa muestra de los accionistas y un equilibrio con terceras personas o miembros externos. Pero ese equilibrio de esos miembros externos, no, digamos que no todos con las mismas profesiones, es decir,
todos somos ingenieros, todos somos abogados, no. Démosle un mezclum a esta composición para que efectivamente tengamos una visión 360 de temas estratégicos, llámese estrategia, financiero, comercial, talento humano, ¿sí? Administrativo, pues que cada uno de estos que hacen parte de esa junta tenga una experticia en uno de esos temas. Importante definir la gestión del órgano directivo. Hace poco estábamos en un proceso en el cual, pues digamos que ya esta empresa, más bien era una entidad sin ánimo de lucro, dice, siempre hemos tenido junta directiva, era muy operativa, ¿cómo hacemos para volverla más estratégica? Entonces cambiamos efectivamente ese antes, durante y después de esa junta directiva, y pasados 1 año, 2 años, bajo este modelo que ya construyeron, dijeron, venga, evaluémonos. Nosotros como miembros, o sea, a título individual y también como órgano colegiado, ¿cómo podemos medir el impacto que hemos generado bajo estas reglas de gobierno corporativo nuevas? Esto es algo súper importante que, digamos, no en todas las organizaciones estamos dispuestos a hacer ese tipo de ejercicios de evaluaciones, pero las buenas prácticas, es más, del sector financiero, sector real, los principios, da lugar a que se mida esa gestión del órgano directivo. De cara a la función del representante legal, por regla general, quien funja como gerente, como presidente, como director ejecutivo, ejerce la representación legal, ¿sí? Y llegado el caso que eso no suceda, nosotros no, digamos que la recomendación es que efectivamente quien ejerza la representación legal es que esté inmerso en el objeto social del negocio, o sea, que conozca como tal, porque es que él va a firmar o él va a autorizar algunas operaciones del giro ordinario del negocio, tiene que conocerlo. Entonces, nos ha pasado que no, el representante legal es uno de los accionistas que no es empleado, que se mantiene por fuera de la sede, que está un poco desatendido de la operación, por X o Y motivo se decidió que fuera esa persona. Y uno dice, pues, ¿hasta qué punto esta persona sabe lo que está firmando? ¿Cómo se tomó esa decisión? ¿Cómo efectivamente está comprometiendo a la sociedad con X contrato, con X acto? Entonces, yo creo que el llamado es que efectivamente quien ejerza la representación legal debe tener un amplio conocimiento del negocio, del objeto social, del desarrollo del mismo, y que efectivamente sea alguien que articule las instancias de toma de decisiones. Es decir, él es el que también, digamos que él es el que da fluidez en la comunicación hacia la junta asesora o junta directiva, y en caso de no tenerla, hacia la asamblea, o en caso de tenerla también, tener un equilibrio en estas 3 instancias de toma de decisiones. Siendo gerente y representante legal, adquiere la calidad de administrador, y pues digamos que cuando decimos quién es un administrador, la ley dice, mire, un administrador tiene 3 deberes, el deber de diligencia, el deber de lealtad, actuar como buen hombre de negocios, pero tiene una responsabilidad, y es que ante un acto de acción o omisión, como le decía Camilo, puede dar lugar a tener una responsabilidad solidaria, es decir, hasta responder con su propio patrimonio por una acción o una omisión. Por eso es tan importante determinar quién efectivamente ejerce la representación legal. Al implementar buenas prácticas de gobierno corporativo, entonces digamos que si bien pasamos por este tránsito de 3 instancias y de pronto esas aristas que conversábamos, es tener claro los roles de cada una de esas instancias de gobierno corporativo, nuevas fuentes de financiación. Camilo, te voy a dar 1 minutico, 2 minutos para que reforcemos este tema de nuevas fuentes de financiación y anticiparse a conflictos. Como le decía, adoptar buenas prácticas es anticiparnos, es de carácter preventivo, más no reactivo. Cuando ya hay una situación que dio lugar a que haya una fricción entre los accionistas o una fricción entre accionistas y miembros de junta, pues digamos que ya decir, construyamos un código de buen gobierno, no lo veo tan viable. Ya tendrán que acudir a unas alternativas de solución de conflicto para dirimirlo a situación. Pero qué bueno que nosotros tuviéramos esas reglas antes de que se genere un conflicto y poder dirimir esa situación internamente. Esto es un tema que, pues, digamos, Camilo y a mí nos apasiona muchísimo, y es, bueno, y el gobierno corporativo como fuente de financiación. ¿Qué está pasando a hoy en la implementación de buenas prácticas cuando las empresas deciden acudir a fuentes de financiación? Camilo, te doy la palabra, 1 o 2 minuticos para que ya vamos cerrando y podamos tener ese espacio de preguntas. Sí, de acuerdo. En realidad,
uno de los aspectos por los cuales el gobierno corporativo cobra especial relevancia en estos tiempos es porque hoy en día las fuentes de financiación vigilan, buscan e incluso tienen muy de presente las estructuras de gobierno corporativo, no solo de las grandes empresas, sino de las pequeñas y medianas empresas. Tan es así que ahora los establecimientos de crédito, a la hora de pedir una línea de financiación, un préstamo para los fines de la empresa, uno de los aspectos más relevantes para un banco o una compañía de financiamiento es la estructura de gobierno corporativo. Es revisar que las decisiones y la toma de decisiones de los mismos de la empresa esté basada bajo unas políticas claras, precisas y objetivas y que no dependan de la arbitrariedad de uno de los socios o de uno de los gerentes, sino que precisamente estén enfocadas las decisiones bajo criterios objetivos empresariales que busquen maximizar las utilidades de las empresas y garantizar con la buena continuidad de la compañía. Pero no solo esa es la única estructura para otorgar o acudir a fuentes de financiación. Vean que hoy encontramos figuras que el ordenamiento jurídico nos permite, como lo es el crowdfunding o la financiación colaborativa. Sabemos que a partir del año 2018, mediante el decreto 1357, se autorizó la figura de financiación colaborativa. ¿A qué hace referencia esta figura? No es más, sabemos que las compañías pueden fomentar o pueden publicitar su proyecto de negocio e inversionistas de toda índole no tienen que acudir al mercado de valores, sino son directamente un relacionamiento entre inversionistas pequeños, no tienen que ser profesionales, pueden ser personas naturales, creen en un proyecto y destinan plata para la consecución del mismo. Esos inversionistas que acuden a estas plataformas de crowdfunding también tienen en cuenta estructuras de gobierno corporativo. Lo mismo con las diferentes fintech que se presentan hoy en el mercado. Encontramos que hoy hay fintech frente a compras de facturas, más recientemente con la facturación electrónica hace pocas semanas, la semana pasada, que se cataloga como título valor, pues esto permite una dinámica frente a invertir y comprar facturas de compañías bajo las cuales, si se revisa y se encuentra que tienen políticas ajustadas de gobierno corporativo, pues va a brindar mucha más confianza para comprar las facturas que se emitan por parte de esas empresas. Luego da tranquilidad y da certeza en los mercados. E incluso ahora a través de los decretos de estado de emergencia, se ha expedido la posibilidad para que incluso sociedades por acciones simplificadas que siempre estuvieron tan relegadas del mercado de valores, hoy en día puedan hacer emisiones. Y para que hagan estas emisiones en el segundo mercado, pues los grandes inversionistas, los inversionistas institucionales e inversionistas profesionales necesariamente van a mirar las políticas de gobierno corporativo que les permitan tener la tranquilidad de que los recursos que aportan para el desarrollo de una empresa van a terminar sirviendo como fuente de financiación, pero más importante aún, que esas políticas les den la tranquilidad del retorno de esos recursos invertidos. Por eso, el gobierno corporativo, además de todos los factores que hemos visto a lo largo de esta charla, sirven muy puntualmente para ser fuente de financiación y generar confianza entre las personas que puedan aportar los recursos para alcanzar los fines del objeto social de una compañía. Bueno, yo creo que vamos cerrando entonces para darle lugar pues como a unas preguntas que entiendo pues hay varias preguntas, pero no sin antes pues dejar como estas reflexiones o estas consideraciones que traemos Camilo y yo con la finalidad de cerrar pues como esta parte conceptual. Como lo decíamos y ya retomando como todos esos conceptos que hemos dado, es efectivamente el tema de gobierno corporativo no es un asunto exclusivo de grandes sociedades o corporaciones, como lo hemos venido diciendo, desde una etapa de creación se puede consolidar buenas prácticas de gobierno corporativo, permite identificar y mitigar riesgos propios de las organizaciones, lo que digamos que da lugar a que nuestros grupos de interés vean que somos una empresa formal, organizada, que tenemos un esquema profesional para tomar las decisiones y que efectivamente ellos sientan confianza, ya sea o para invertir, para negociar, para tener
relaciones no solo comerciales con nosotros, sino relaciones a nivel empresarial. Existen herramientas idóneas para la mitigación de dichos riesgos, como lo comentaba Camilo, existen algunos seguros que cubren esos riesgos asociados a la calidad de accionista y a la calidad de administrador. Un buen gobierno corporativo reduce el costo de financiación de una empresa, como lo decía Camilo ahorita, de cómo el gobierno corporativo se vuelve una fuente de financiación, permite que de carácter preventivo se blinde a la sociedad de cambios en la propiedad y del entorno. Pues digamos que esto es una de las claves fundamentales de los temas de gobierno, y es que efectivamente adelantarnos o anticiparnos a un tema de un conflicto de interés, a tener la posibilidad de revelar el conflicto y tener la posibilidad de mitigarlo o cómo lo voy a administrar. El tema de riesgo reputacional o riesgo de imagen de una organización, pues, digamos que llegado el caso de que se materialice el daño que hace, y tener la posibilidad de que los accionistas, directivos y gerentes tengan claro cuáles pueden ser esos riesgos asociados a la operación, que dé lugar a un riesgo reputacional o de imagen, o bueno, existen otro tipo de riesgos, pero que efectivamente todos estemos anticipados a. Debe hacer parte de la cultura de la organización. Digamos que la construcción de estas herramientas de gobierno corporativo, quien nos da línea siempre van a ser los accionistas. En algunas instancias, esos accionistas son miembros de la junta directiva. También conocer la percepción de los miembros de la junta directiva. En casos de empresas de familia, tener clara la percepción de los miembros de la familia, así no sean accionistas. Entonces, esto es una construcción conjunta, o una construcción que dé lugar a que desde la etapa de construcción haya una sensibilización desde la adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo. La gestión como tal de estas buenas prácticas depende muchísimo, por eso decíamos que esto es de adopción voluntaria, entonces el tema de convicción de que vamos a aplicar estas normas de gobierno, porque si bien nosotros como facilitadores las podemos documentar, las podemos construir con base en la información que nos suministran, pero depende muchísimo de ese actor clave que efectivamente se vuelva un veedor de que se cumplan las reglas a las cuales nos vamos a someter. Estas son pues algunas de las reflexiones. Voy a darle paso a Carolina, que nos comparta pues algunas preguntas. Caro, tú nos dirás si responde Camilo, si respondo yo. ¿Te parece? Claro que sí. No, muy interesante este espacio, y creo que el aporte que nos hace Camilo desde BMI ha sido fundamental, sobre todo como para entender muy bien esos mecanismos de los que podemos echar mano para mitigar un poco los riesgos en términos de esa estructura de gobierno corporativo. Diana, esta pregunta quiero hacértela a ti, y quisiera también que si Camilo la puede complementar, nos te complemente. Dale. Sebastián pregunta que en un emprendimiento, que ahorita Camilo hablaba mucho sobre los emprendimientos, gran parte del éxito depende del trabajo duro de su equipo. Él quiere saber qué recomendaciones, o quisiera que les diéramos algunas recomendaciones para empezar a amarrar ese esfuerzo a la participación, es decir, que el equipo no se enfoque en dueños con débil participación. Él quisiera saber un poco qué pudiéramos recomendarle para que esa participación, que es lo que yo estoy entendiendo, que ese esfuerzo en sacar adelante ese emprendimiento esté como asociado a la participación que pudiera tener en las acciones. Bueno, voy a arrancar yo y Camilo me complementa. A la persona que nos hizo la pregunta, si llegado el caso de que no fuimos muy claros, pues también nos puede escribir y hacemos un doble zoom a esa pregunta ya de una manera más privada. Digamos que lo que entiendo posiblemente puede ser que sea participación, que esa participación corresponda al esfuerzo que hace ese accionista a la hora de emprender. Puede ser, o sea, quien efectivamente esté aportando o más capital o más conocimiento, pues tenga una participación mayor. Esa puede ser una de las interpretaciones que realizamos. O en ese sentido de accionista, u otro es en calidad de empleado, ¿sí? Y no siempre los accionistas tienen que participar en calidad de empleados, ¿sí? Entonces, no sé, o sea, quiero diferenciar como esos dos escenarios. Si es un tema de que apenas vamos a arrancar el emprendimiento, hace poco estaba con un amigo que va a empezar un proceso, un emprendimiento, y lo primero que él me decía, mira, yo sé que me voy a asociar con esta otra persona, es porque él sabe que en los aspectos de logística de la operación, yo soy fuerte.
entonces a él le interesa asociarse conmigo. Pueden pasar dos cosas. Uno, que sea un accionista de capital, o sea, que efectivamente esté representando las acciones en capital. O dos, que él su aporte, como es en conocimiento, se haga en acciones de industria. Y ya después se van liberando, pues se ponen unas condiciones para que efectivamente se liberen esas acciones a título adquieran una calidad distinta a esa acción. Entonces, yo pienso que cuando uno arranca un emprendimiento es tener muy claro, mire, ¿cuál va a ser nuestro aporte? ¿Es en plata o es en especie? ¿Qué es lo que vamos a aportar en esta empresa? Dos, ¿qué roles vamos a generar al interior de esta empresa, usted y yo? ¿Solo vamos a ser accionistas o alguno de nosotros va a participar en la operación como empleado? Posiblemente sí, posiblemente no. Pero también tener muy claro, como lo decía ahorita, el tema de las asambleas. Miren, más allá que la ley me está diciendo una vez al año, reúnase, nosotros en este emprendimiento tengamos reuniones mucho más periódicas para tener claro el estado de nuestra inversión. De si este capital que pusimos o este conocimiento que pusimos ya lo hemos materializado a nivel económico. Entonces, desde el arranque, inicialmente estas conversaciones se tienen que dar y los estatutos tienen que corresponder a ese emprendimiento. En algunas ocasiones, como les decía, nos ha pasado, no sabían que había un derecho de preferencia en los estatutos, no sabía que había una posibilidad de excluir al accionista cuando se den X condiciones. Entonces, creo que si bien hay que tener claro, como en esta pregunta, dos escenarios. Si soy como accionista, pues que efectivamente la participación accionaria corresponda al aporte y al esfuerzo en caso de tener, aportar ese conocimiento. Y si soy empleado, pues en algunas ocasiones tendré que tener el rol de empleado. Y en ese caso no aplica que soy accionista, sino que soy empleado. Camilo, no sé si quieras aportarme algo, no sé si fui clara, Caro, también bienvenidos los aportes. Sí, de pronto, sí entiendo bien la pregunta de Sebastián es bueno, yo quisiera comprometer a los miembros de mi equipo de trabajo para que también se sientan propietarios de la empresa y a través de eso pues den el mismo empuje y que no solo los beneficios de la propiedad recaigan en los que hacen el aporte a capital. Que, digamos, nuestra regulación a la hora de constituir una compañía reconoce que existen aportes de capital, que son precisamente los que se hacen con sumas de dinero, pero también existen aportes de industria o aportes de trabajo. Y existe una regulación muy específica sobre los aportes de industria y de trabajo, y básicamente se establece que cuando se da un aporte de industria o trabajo personal, pues el valor se determinará y la obligación deberá estar consignada claramente de cómo se van a cuantificar esos aportes, suma que se determinará y se establecerá, o digamos, fórmula que se deberá dejar específica en los estatutos. Diana decía muy bien, deben tener ustedes en cuenta que en ocasiones hay derecho de preferencia frente a la participación y adquisición de acciones por los accionistas. Entonces, deben tenerse incorporada que el reconocimiento de los aportes de trabajo para que en algún futuro puedan convertirse en acciones y reconocer una participación de accionistas a aquellas personas que desempeñen algún o brinden fuerza de trabajo, pues no vulnere esa disposición de derechos, de los derechos de preferencia de los actuales accionistas. Pero creo que la pregunta puntual de Sebastián y la respuesta corta sería, ¿es posible, sí, que el trabajo pueda considerarse un aporte para la persona que como empleado pueda volverse accionista? Eso es una posibilidad que nos otorga el ordenamiento jurídico, e incluso en muchas compañías como bonificaciones dan aportes y reconocimiento de su trabajo, pueden ser pagados como acciones. Luego existe esa posibilidad, lo importante es que jurídicamente se estructure y se avale con los estatutos y las políticas propias de la compañía, caso en el cual tendrán los accionistas que considerarla en los reglamentos de la sociedad como tal. Creo que esa sería mi opinión sobre esa pregunta.
Sí, yo creo que ahí logramos como desarrollar esa pregunta en 3 escenarios, que me parece muy interesante lo que Camilo menciona, y es que esa regulación es fundamental que se desarrolle muy bien y se estructure muy bien desde los estatutos, pero también les recomendamos que lo hagan cuando hay como un buen ambiente societario, por decirlo de alguna manera, porque puede pasar que con el pasar puede suceder que con el pasar del tiempo y al estar en función del crecimiento de ese emprendimiento, no se tengan esas claridades y se empiezan a generar ciertas tensiones a nivel de los socios, donde de pronto alguno tiene tal vez mayor compromiso con el desarrollo del emprendimiento y tal vez otro accionista no. Entonces eso empieza a generar ciertas situaciones de tensión que es importante de alguna manera como conversarlas pues en función de que ese emprendimiento pues tenga un buen desarrollo, pero sobre todo que esas normas o esas reglas o esos acuerdos queden muy bien establecidos antes de que se presenten ese tipo de situaciones, pues para que no se vaya ya a ver de pronto comprometido el emprendimiento, pues por no tener esas claridades en principio. Diana, yo te quiero hacer esta pregunta, ahorita le tengo un par de preguntas a Camilo. En varias ocasiones hablaste sobre la importancia de tener unos acuerdos claros antes de empezar como con el ejercicio de la compañía. Hay una pregunta que nos hace alguien, no tenemos el nombre, dice, ¿cuántos años debe llevar una pyme para hacer el proceso de gobierno corporativo? Pero yo quisiera agregarte algo a esa pregunta, y es que tú hablabas sobre la importancia de los estatutos y que esos estatutos pues tengan coherencia con la realidad societaria y empresarial. ¿Tú qué recomendaciones les podrías dar a quienes nos están acompañando para que esas pautas que van a quedar contenidas en los estatutos realmente conversen con esa realidad? O sea, a la hora de construirlos, que lo que comúnmente pasa es que descargan unos estatutos de Google y con esos pues ya inician como la actividad comercial. ¿Qué recomendación tienes, Diani, para la conformación o para el desarrollo, la construcción de esos estatutos? Bueno, súper buena pregunta. Pues digamos que nos ha tocado en los procesos de consultoría empresas que van en una etapa de consolidación o están haciendo un tránsito de generación, o que efectivamente hay un tema de multifamiliar, porque ya son 3 ramas familiares las que están involucradas, pero también tenemos un escenario de empresas o emprendimientos que están en una etapa de creación. Es más, que ni siquiera solo tienen la idea de negocio, pero son, digamos, que creen en el formalismo, que efectivamente se deben constituir como sociedad, que digamos que uno de esos beneficios de constituirse como sociedad es separar el patrimonio personal y tener solo el patrimonio para la actividad mercantil. Y en ese sentido, cuando ya deciden ese formalismo, porque digamos que el tema de gobierno corporativo es para sociedades, uno habla de instancias de toma de decisiones es en sociedades. Entonces, a raíz de ahí, en ese arranque o en ese momento, yo creo que hay unas preguntas como incómodas, pero que hay que hacer. Por ejemplo, no somos familia, no somos hermanos, no somos primos, no somos papá y mamá, somos amigos. Y el día menos pensado va a haber una conversación que es, vení, vos ves que tu esposa trabaje con nosotros. Uno puede tener una respuesta tajante, decir no, o el otro puede decir no, siempre y cuando me genere valor, cumple con el perfil, la necesitamos por su experticia. Yo pensaría que sí. Hay uno que dice que no, otro que sí. Entonces, ese tipo de conversaciones hay que tenerlas de manera previa. Vení, yo me asocié con vos con Camilo, por ejemplo. Camilo y yo vamos a tener una sociedad. Yo me asocié con Camilo es por la calidad como tal de él, por ser él el profesional en X tema, la experticia, porque sé que puede aportarle a este tipo de negocio. Pero llegado el caso, que Camilo llegue y diga, mire, no, yo mi participación accionaria quiero, digamos, venderla a un tercero. O quisiera que mis accionistas, que son los herederos, ya empiecen a tener acciones. Posiblemente a mí no me va a gustar. Entonces, posiblemente lo que va a pasar es que ese tipo de conversaciones hay que tenerlas claras antes de, ¿cierto? Entonces, por eso decimos, no es en una etapa de consolidación, no, desde el arranque, desde la creación, desde la constitución, este tipo de conversaciones se tienen que dar. Si llegaba el caso, mira, solo va a ser una sociedad de Camilo y Diana, o tendremos la posibilidad de enamorar a un tercer inversionista que nos inyecte capital, pero a la vez tendrá unas condiciones
claras o no, definitivamente no. Esto es un capital nuestro, no más, no vamos a tener terceras personas. O puede que sí, pero ¿cómo las vamos a enamorar? Porque también es inversionista, va a mirar esta sociedad y va a decir, tienen un tema de formalismo, toma unas decisiones ágiles, hay una desagregación de funciones, claridad en los roles, para mí va a ser atractivo invertir. Entonces, creo que respondiendo un poco a esa pregunta, es desde el arranque, hay conversaciones que se tienen que dar. ¿Cuál es la expectativa suya frente a esta empresa? O sea, nos vamos a asociar, pero usted la ve en 3 a 4 años como, pues usted seguirá siendo accionista. ¿O qué condiciones se tienen que dar para que entren terceros inversionistas? Mi familia entrará en este negocio. ¿Vos estás de acuerdo en que se establezcan unas reglas de ingreso de algunos miembros de nuestra familia? ¿Tendremos un órgano directivo? ¿Cómo lo ves? Posiblemente en el arranque no, pero posiblemente cuando ya tengamos unas condiciones A, B, C, se de que se establezca estos órganos directivos. No sé si respondí la pregunta, Camilo, si quieres aportar. No, yo creo que en realidad pues esos son los supuestos a los que se podrían enfrentar y la calidad de la persona es fundamental, como lo dices, Diana. Toca identificar si la persona a la que es, al tercero que quiere vincularse, que quiere entrar a la compañía, en realidad va a presentar o va a realizar los aportes que a nosotros nos interesa, o si es además si solo nos interesa su aporte a capital, caso en el cual pues es indiferente las calidades personales del individuo que quisiera ser parte de la sociedad, pero ya cuando es una sociedad de personas, sabemos que digamos dentro de la dogmática de las sociedades existen aquellas que son catalogadas como sociedades de personas y otras catalogadas como sociedades de capital, dentro de las cuales en las sociedades de personas a mí me interesa es con quien yo estoy asociándome, es porque es Diana, es porque es Carolina y porque ellas tienen una expertise o un conocimiento, una experiencia sobre una situación en particular. En las sociedades de capital a mí no me interesa y de hecho ese es el origen de las sociedades anónimas. Les permite el anonimato porque lo que realmente importa en últimas son sus aportes a capital y por lo tanto digamos, la transacción que ellos puedan hacer frente a la enajenación de sus acciones, pues casi que no tiene reglas. Además, pues de las reglas del derecho de preferencia que invita a que cuando yo quiera enajenar mis acciones, se las ofrezca en principio a los demás socios que hacen parte de la compañía y si nadie quiere ejercer su derecho de preferencia, se las puedo entregar a un tercero sin que haya restricción alguna para esa posibilidad. Luego, es muy importante partir de qué tipo de sociedad estamos hablando, si hablamos de una sociedad de personas o si hablamos de una sociedad de capital, caso en el cual, digamos, las opciones variarían según los intereses de los asociados. Solo ese punto. Ok. Muy bien, muchas gracias. Camilo, te voy a hacer esta pregunta, y es que ahorita hablabas sobre lo importante de establecer esas barreras de ingreso de terceros a la empresa. Cuando fallece ese socio, pues sus herederos tienen por derecho, tienen ese derecho sucesoral, ¿cierto?, de heredar esas acciones. Sin embargo, yo quisiera preguntarte en ese punto, ¿qué podría primar? ¿Ese derecho sucesoral o el derecho societario? Bueno, ahí la respuesta dependería del tipo societario del cual nosotros estemos hablando, porque expresamente hablando, por ejemplo, de sociedades de tipo bajo un tipo societario de sociedad limitada, o hablemos de una sociedad por acciones simplificadas cuyo régimen es tan amplio y tan abierto, podría estatutariamente contemplarse que al fallecimiento de cualquiera de los socios, quienes tendrán derecho a adquirir o hacerse parte de la participación accionaria que resulte, serán los socios sobrevivientes,
siempre, por supuesto, estipulándose que la valoración de la participación del socio faltante se acuerde al momento de ejercer el pago, porque yo no podría excluir a los herederos sin reconocerles que evidentemente hubo una participación y existe un aspecto patrimonial al cual ellos tendrían derecho. Diferente es en el caso de las sociedades anónimas, precisamente por la característica que les comentaba de ser una sociedad estrictamente de capitales. Es decir, el que nos importa y nos interesa no es en razón de la persona que nosotros constituimos una sociedad, sino es en razón de los aportes dinerarios que aquella hizo para el desarrollo de una compañía. En los casos de las sociedades anónimas, no es posible impedir ex ante el ingreso de los herederos, pero lo que sí se puede llegar es a tener un acuerdo con el albacea. Sabemos que cuando hay una persona hay un socio que fallece y se genera una comunidad, lo que en derecho conocemos como una comunidad, en que todas las partes o varias personas son propietarias de una misma participación, será alguien que se debe designar como representante de los propietarios o el albacea, y será con él a través de con quien se negociará la participación o la valoración de la participación accionaria. Entonces, en este punto se puede consignar en los estatutos que al momento de fallecimiento los socios sobrevivientes son los que van a tener derecho a adquirir esas acciones previo pago a los herederos del socio faltante, solo en las sociedades por acciones simplificadas y solo en las sociedades limitadas. Cuando hablamos de sociedades anónimas, ya ahí se entra en una negociación y no se puede excluir el ingreso de los herederos, salvo que se llegue a un acuerdo con el albacea y los herederos legítimos y los socios sobrevivientes. Perfecto, Camilo, muchas gracias. Diana, esta pregunta que quisiera hacértela a ti, que ahorita estabas hablando sobre la importancia de la asamblea y de desarrollar ese espacio de asamblea de accionistas. Alguien nos hace la pregunta y quisiera pues que tú le aclararas cómo podría, si es posible hacerlo o bajo qué mecanismo se podría desarrollar, y si la asamblea inicial se forma con personas externas. ¿Cómo se hace el proceso cuando es una pyme? Yo creo que la pregunta está como orientada a si en esa asamblea de accionistas pueden participar externos que no sean socios. Bueno, siendo las 11:41, nos vamos a tomar 5 minuticos más, ¿listo? Como para poder como responder, y yo creo que las personas que están conectadas en estas respuestas o en esta parte, pues le genera mucho más valor, porque efectivamente es dar lugar a esas preguntas que quedaron, y también mi invitación. Si no les respondemos, nos pueden escribir un correo electrónico, Carolina, yo estamos pues como en este escenario de la Cámara de Comercio y podemos pues darles respuesta o agendar una cita posterior a. Bueno, entonces, digamos que una asamblea inicial, o sea, digamos que cuando hablamos de asamblea, en estricto sentido, quienes tienen derecho a voz y voto son los que tengan la calidad de accionistas. O sea, me interesa es que el quórum para deliberar y para decidir sea de los accionistas, de quienes efectivamente tengamos un título que diga que efectivamente tenemos posibilidad de participar en estas reuniones. Ahora bien, ¿qué ha pasado en algunas ocasiones y sobre todo en empresas de familia? Posiblemente hay un único accionista o papá y mamá, pero no los hijos. Entonces uno dice, ¿por qué no invitarlos como un espacio en el cual ellos participen, escuchen y conozcan el estado de la inversión o de la empresa? Pero ahí no participan como accionistas, sino netamente como invitados. Hay algo que tener muy en cuenta, y nosotros lo hacemos muchísimo en los reglamentos, en los códigos de buen gobierno. ¿Quiénes asisten como accionistas? Derechos, obligaciones y roles dentro del órgano de gobierno. ¿Quiénes asisten como invitados? Y en esa calidad de invitados pueden ser la descendencia, algunas personas claves en la operación, posiblemente el gerente, y soy gerente. No, pero es que usted a una asamblea, ahí sí va
ahí es donde tiene que diferenciar muy bien su rol en calidad de accionista y el otro como gerente, como la persona que debe rendir cuentas, ¿cierto? Entonces, hay que tener muy claro dos cosas. La asamblea, el tema de quórum deliberatorio y decisorio lo componen quienes efectivamente son accionistas. Adicionalmente, yo puedo invitar de manera temporal a algunas personas, o por ser miembros de la familia que quiero que conozcan, o por ser una persona clave en la empresa, llámese el contador, el director financiero, la directora comercial, que como gerente la llamo, la invito para que le presente a los accionistas. Y es más, en el régimen también de los reglamentos de órgano de gobierno decimos hasta dónde va el alcance de ser invitado. Yo participo, expongo, presento mis puntos de vista, pero puedo retirarme. O los mismos accionistas, quien ejerza la calidad de presidente, puede decir, ya participó Diana, te pido el favor que te retires. Y no está mal, porque hay unos temas que son propios de los accionistas. Entonces, yo participo, me retiro. Entonces, lo primero es la claridad en el rol en la cual yo asisto. O soy accionista, o soy un directivo invitado, o soy un miembro de la familia que me están invitando solo para escuchar. Esto es algo pues que es importante en estos espacios de asamblea, como ahorita también lo decía, la ley nos la puso muy fácil. Una vez al año, en calidad de ordinaria, reúnase para saber cómo cerró el año inmediatamente anterior. Pero como buena práctica, tenga de pronto una periodicidad más cercana. Entonces hemos establecido vía acuerdo de accionistas o códigos de buen gobierno que decimos, mire, por el tamaño de esta empresa, por la calidad de los accionistas, reúnase más periódicamente, tenga al menos otra sesión de asamblea en el segundo semestre, que sea de seguimiento, para ver si efectivamente el primer semestre se cerró bien. Como hay otras que dicen, no tenemos junta, pero sí nos interesa que los accionistas conozcan periódicamente el estado de la empresa. Entonces se hacen reuniones trimestrales, ¿sí? Pero esto es muy conciliado con los accionistas para que efectivamente pues sean de obligatorio cumplimiento. En algunas ocasiones los dejamos en el código, pero lo homologamos a los estatutos y tienen fuerza vinculante esas asambleas. ¿Listo? Muy bien, Diana, muchas gracias. Diana, te voy a hacer esta pregunta a ti, si Camilo quiere complementarla, y ahorita ya te tengo un par de preguntas, Camilo, que creo que esta pregunta es importante, y es que Diana pregunta, ¿cómo sería la forma idónea de escoger esa junta directiva cuando es una empresa de familia, cuando todos los que están allí son empresas de familia, y cómo podría determinarse esos honorarios para quienes van a conformar esa junta directiva o asesora? Muy buena pregunta. Y créeme que esto hace parte de cuando arrancamos un proceso de consultoría. Al ser un traje a la medida, tenemos que tener claridad en dos cosas. Uno, ¿en qué generación está la familia? Es decir, si el fundador todavía está siendo una persona muy activa en la gerencia, ¿sí? Dos, si hay una segunda generación que trabaja o no trabaja al interior de la empresa. Tres, el estado generacional de la familia, la realidad empresarial. Entonces, decir que hay una regla absoluta para fijar la composición de una junta, no la hay. Por eso decimos que esto, al ser un traje a la medida, tenemos que determinar expectativas de cada uno de los actores claves para decir, mire, la conformación de esta junta sería de esta forma. Para llegar a los perfiles, hay algo que me gusta muchísimo y de pronto eso es unas metodologías que tenemos en la cámara y es decir, mire, ¿qué deficiencias hay en este modelo gerencial que usted necesite que otras personas que estén en una instancia un poco más arriba lo complementen a usted en la labor gerencial? Entonces, decir, mire, nosotros tenemos unas deficiencias en temas financieros, o realmente nosotros no trabajamos bajo modelos, bajo planeación estratégica y nos interesa. Entonces, también ese perfil depende de donde hay una oportunidad de mejora al interior de la organización. Y estos perfiles se pueden ir, digamos, rotando. O sea, ya, digamos, 2 años, 3 años pudo haber sido el estratégico. De pronto ya a partir del tercer año será un perfil administrativo, ¿cierto? Entonces, por eso decimos que los modelos de toma de decisiones son cambiantes, no son escritos en piedra. Depende de esa realidad y momento histórico de la empresa. Entonces, de la conformación dependen cierto tipo de situaciones o de condiciones para llegar al tamaño ideal en esa empresa. Aquí de 3, pero en esta otra empresa con iguales características del mismo sector,
del perfil, determinar cómo es el modelo de gerencia y qué disciplinas no tenemos o somos, no quiero decir deficientes, o nos falta mayor compromiso o mayor desarrollo para que sean perfiles que complementen la labor gerencial. Y 3, el tema de los honorarios. Creo que la premisa es que efectivamente quienes participen en juntas sí tengan el factor económico. La posibilidad de exigir ese compromiso también depende de que sea retribuido, ¿cierto? A hoy, de pronto este año nos ha pasado y es que se han revaluado un poco los honorarios por la situación económica que estamos viviendo, pero sí hay una retribución. Listo, va desde un salario, pero depende muchísimo, vuelvo e insisto, de esa calidad y complejidad de la operación y del nivel de responsabilidad de cada uno de estos miembros de junta. Entonces, hemos visto empresas que arrancan con un salario mínimo como honorario, pero también es de valor de honorarios. No solo la reunión de junta, sino también participar de los comités claves, donde él sea fuerte o pueda aportar con su conocimiento. Que si el gerente necesita comunicarse con ese miembro de junta por su experticia, pueda llamarlo, la disponibilidad del tiempo. Entonces esto es súper importante, que no solo es un honorario por una sesión de trabajo, sino que incluye ese valor de honorarios. Hemos tenido empresas de 1 salario, 2 salarios, hasta 4 salarios. Pero depende muchísimo, una retribución por ese acompañamiento. ¿Ibas a complementar algo? Dianis, que se te está cortando un poco la comunicación, pero ya te tenemos otra vez. No sé si quieras terminar la idea que estabas desarrollando. Ay, ¿dónde me habré quedado? Pero si quieres complementarme. No, estabas a decir. Estabas hablando de que en algunas empresas, que depende pues el valor de los honorarios, de acuerdo como al nivel de competencias que yo estoy exigiendo en estas personas, depende también como de la demanda de tiempo que voy a requerir en su acompañamiento, pero si no hay una respuesta, digamos, única para esa pregunta. Sí, depende y hay que sentarse a entender un poco cómo es la estructura de esta compañía, cuál es como la demanda de los perfiles que estamos requiriendo, el nivel de compromiso, de implicación que necesitamos de estas personas pues en el ejercicio de la junta. Entonces sí hay que adentrarse a entender un poco cómo está esa estructura de la compañía, porque también hemos visto que las compañías familiares desde su estructura de pronto tienen algunos elementos por desarrollar y por construir, no cuentan con presupuestos, flujos de caja, no tienen los procesos levantados, entonces hay una cantidad de cosas por desarrollar que de alguna manera estos asesores o miembros de la junta pueden ayudar como a habilitar, por decirlo de alguna manera, desde la conformación de esos comités. Entonces ese nivel de participación y de implicación en el negocio también pues va a exigir un poco o nos va a determinar un poco cuál podría ser el valor de esos honorarios. Camilo, quisiera hacerte esta pregunta, y es que Natalia menciona que pues en varias ocasiones, en varias oportunidades hemos mencionado o han mencionado ustedes sobre las distintas acciones tipos de acciones que se pueden determinar en los estatutos. Ella pregunta que una de ellas pues pueden ser acciones que solo tienen derechos políticos y sin valor, y dice, la Superintendencia de Sociedades ha dicho que todas las acciones deben tener un valor nominal. ¿Qué piensas al respecto? No, de acuerdo. La Superintendencia de Sociedades acierta, y todas las acciones siempre deben tener un valor nominal. Lo que se puede hacer es al contrario, establecer digamos, los tipos de acciones que concibe nuestro ordenamiento jurídico son acciones de goce o de industria, y son acciones ordinarias y acciones privilegiadas. Pero básicamente todas las acciones cuentan con unos mínimos básicos de derechos. Entre ellos está el de participar en las deliberaciones,
recibir una parte proporcional de los beneficios sociales, salvo que hablemos de algunas acciones con unos privilegios económicos diferentes a los políticos, el derecho de la libre negociación de las acciones, da el derecho a la inspección de los libros y de los papeles de comercio de la sociedad, y el de recibir una parte proporcional de los activos al momento de la liquidación. Digamos que esos son derechos básicos que nunca pueden pretermitirse en una sociedad. Luego, pues el concepto de supersociedades evidentemente es claro, y todas deben tener un valor nominal. De pronto, no sé si de pronto fue un entendimiento distinto que se dio, porque el alcance o todas las acciones deben considerar ese valor nominal y que le otorgan los derechos que acabo de mencionar. De pronto lo que sí se pueden suprimir en algún momento, o no suprimir, pero de pronto sí privilegiar los derechos económicos sobre los políticos, que es lo que encontramos con las acciones privilegiadas, pero evidentemente el concepto de supersociedades está vigente y es el correcto. No sé, Diana, si quieras de pronto agregar algo a la inquietud que tenía Natalia. No, está bien, de pronto complementando algo, y es que posiblemente esa diferencia de acción en la ordinaria, preferencial, de industria, está más atada, no sé Camilo si me complementas, pero está más atada al tema de sociedades por acciones, sociedades anónimas, sí, perdón, pero en las SAS hay una flexibilidad grandísima de fijar tipos de acciones. O sea, hemos visto tipo de acción 1, 2 y 3, tipo gold, cobre, plata, o con una acción se controla la toma de las decisiones, pero esto pasa más en las sociedades por acciones simplificadas, ¿sí? Así es. Obviamente, así, ok, entonces creo que era un complementico. Igual, pues también si Natalia tiene alguna inquietud particular, pues mi invitación es que se comunique pues con nosotros. Camilo, quisiera hacerte esta pregunta, y es que nos aclares también un poco cómo se determina el valor del seguro de socios y cómo se determina el valor del seguro para un administrador. Esa pregunta es muy interesante, y de hecho normal, es de las, digamos, de las inquietudes que generalmente nos suelen hacer para este tipo de figuras. Y la respuesta es, eso depende de la valoración que los propios accionistas hagan de su participación. Es decir, hay diferentes tipos de valoración de las acciones. Uno sabemos pues que la básica de la constitución de las sociedades es el valor nominal de la acción, que simplemente es la división entre los aportes del capital suscrito y pagado entre el número de accionistas y su participación, pero sabemos que la regla general es que ese valor nominal no es el valor real, y lo que sucede es que esa participación va fluctuando en la medida en que la sociedad va creciendo, y pensemos en compañías como ejemplos bastante recientes, que al comienzo de su constitución pues tenían un valor determinado, pero pues han sido un éxito en el mercado. Pensemos en los denominados unicornios como Rappi, por ejemplo, que cuando se constituyó pues una acción podría estar costando 10.000 pesos, y hoy en día una acción fácilmente puede estar costando 100 millones de pesos. Entonces eso depende de la dinámica del negocio y de la dinámica de la misma empresa y la valoración propia que le den los accionistas. Ahora bien, que al momento en que fallezca cualquiera de los asociados, lo más recomendable desde el punto de vista estatutario y de gobierno corporativo es que se estipule no el valor de una acción, porque eso sería injusto y sería más bien una forma de desconocer que los mercados son dinámicos y que asimismo son las valoraciones de las compañías, pero lo que sí sería lo aconsejable es que a partir del momento del fallecimiento de alguno de los socios, o en el momento en que se requiera establecer una valoración de la compañía, se designe un tercero imparcial, que sea el que a través de sus conocimientos propios de mercado, a través de herramientas propias de valoración de compañías, a través del análisis del EBITDA de las sociedades,
pueda establecer y fijar un precio justo a la participación y a la proporción de mercado de la sociedad. En últimas, hace parte del acuerdo de voluntades, pero creo que si solo lo dejamos al acuerdo de las partes, pues van a haber discrepancias porque va a haber una parte que va a jalonar hacia un valor mayor y otra que va a querer comprar más barato. Luego, lo recomendable es que se fije un tercero imparcial para la definición de esos valores. Camilo, muchas gracias. Diana, te voy a hacer esta última pregunta porque sé que la respuesta puede ser muy concreta. Carolina pregunta, tú ahorita estabas hablando sobre la exclusión de socios, y Carolina pregunta que si la exclusión de socios se puede dar en cualquier tipo de sociedades. Válido. Súper, súper la pregunta, y créeme que es un tema que es sensible cuando hablamos de si nos ponemos unas condiciones y no las cumplimos, ¿cuál es la consecuencia? O sea, es importante establecer que independientemente del tipo, Camilo, y si algo tú me corriges, independientemente del tipo de sociedad, sociedades anónimas, sociedades por acciones simplificadas, uno puede establecer exclusión de accionistas. ¿Y dónde deben quedar reguladas? En los estatutos y el procedimiento para efectuar la exclusión de accionistas. Esto es súper importante. Una de las causales, a título de ejemplo, establecimos vía acuerdo de accionistas, Camilo y yo, que somos socios, que en el evento de que seamos somos los accionistas, tenemos acciones, si llegaba el caso que yo me llegue a casar o llegue a tener una sociedad patrimonial de hecho, debo tener un blindaje patrimonial para que esas acciones, en caso de que yo llegue a separarme, no queden en cabeza de mi cónyuge, porque a Camilo no le interesa estar asociado con el cónyuge, sino conmigo. Resulta que ya lo hicimos cumplir vía acuerdo de accionistas o un código de buen gobierno o están los estatutos y yo no cumplí. Camilo tiene una opción de decir que efectivamente una de las causales era que yo tuviera un mecanismo de blindaje patrimonial en caso de una separación o en caso de. Entonces, esto es algo que también, digamos que abocamos demasiado porque sean muy bien regulados el tema de las exclusiones de los accionistas, ¿sí? Que estén en los estatutos y que se establezca el procedimiento para empezar el proceso de exclusión, ¿sí? Camilo, ¿algo más? Sí, ahí es muy importante y es un tema bastante controversial porque incluso Super Sociedades ha establecido una línea muy tenue para que este tipo de acuerdos no vayan en contravía de la libre digamos, del principio de la libre negociabilidad de las acciones. Entonces, esos acuerdos son válidos y por supuesto son deseables estructurarlos siempre que no se vulnere esa línea punteada tan tenue que puede ser la de no vulnerar el derecho a la libertad de la negociabilidad de las acciones. Luego, estas exclusiones son viables hasta tanto no se llegue al punto de imponerle o coartarle la posibilidad a los accionistas de determinar cómo quieren proceder con su participación en determinados tipos de acciones, particularmente en las sociedades anónimas, y para ello pues es importante dejar reglas claras en los estatutos, como lo decías, Diana, y pues para eso existen otras alternativas de blindaje que otorga la norma, como lo es también el derecho de preferencia a la hora de la venta, que es una excepción a esta libre negociabilidad, o para las acciones de industria o las acciones que están pignoradas, que también pues son excepciones a esta libre negociabilidad de las participaciones accionarias. Perfecto. Ya siendo pues las 12 y 2 minutos, entonces vamos cerrando a este espacio pues que generamos para ustedes. Queremos agradecerle especialmente a Camilo Andrés Núñez pues por participar y acompañarnos en este espacio, y a BMI Colombia, compañía de seguros de vida.
queremos también invitarlos a quienes sabemos que algunas preguntas quedaron sin responder, sin embargo queremos contarles que tenemos un espacio gratuito que generamos para ustedes, que es el consultorio empresarial. Pueden acceder a algunas consultas en temas de gobierno corporativo, en temas de registro de marca y otros que tenemos dispuestos para ustedes. El acceso al consultorio empresarial lo encuentran en nuestra página web, camaramedellin.com. Y bueno, queremos agradecerles por acompañarnos en este espacio tan interesante, donde tuvimos la oportunidad de contarles un poco acerca del buen gobierno corporativo en las pymes. Feliz resto del día y muchas gracias, Diana, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Creo que hicimos un buen equipo con Camilo, hablándoles a las empresas sobre la importancia de empezar a definir muy bien sus temas de gobierno corporativo. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias, Diana, Carolina, y a la Cámara de Comercio de Medellín. Feliz tarde. Feliz tarde y muchísimas gracias.